Listo. Bien. Estamos aquí. Vamos a aplicar esta fórmula nueva que te da el área encerrada por una curva en el intervalo TA-TB, que es para el parámetro. No es para X ni para Y, sino para el parámetro, que es la variable de integración. Estamos en el ejercicio más simple del mundo, que es una circunferencia de radio R. Vamos a calcular su área. De 0 a 2pi significa que, de hecho, el punto alfa igual a 0 sería aquí. Este punto corresponde a alfa igual a 0. Tú vas incrementando el valor de alfa y vas subiendo por la circunferencia en esta dirección. ¿Bien? Cuando llegas aquí arriba, este punto de acá corresponde a alfa igual a pi medios. Vas incrementando el valor, por acá corresponde a alfa igual a pi, y así sucesivamente. De tal forma que cuando tú llegas otra vez al punto de partida, aquí, corresponde a alfa igual a 2pi, una revolución. Puedo usar simetría, ya que el área del círculo es 2 veces el área de este semicírculo. ¿Bien? Si yo decido calcular esa área superior, ¿cuál debe ser el intervalo del parámetro? O los De límites. 0 a pi. Exacto. De 0 a pi. Y multiplico por 2, ¿verdad? Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Si yo decido integrar lo de abajo, que también es posible, el intervalo cambia. Sería de pi hasta 2pi. No es 0, es 2pi. Y por 2. O puedo calcular este cuadrante y multiplicarlo por 4. Aquí este punto es alfa igual a 3pi medios. Entonces calcularía este cuadrante de pi a 3pi medios. O a lo mejor ese cuadrante no. Me conviene quizá el de arriba, el más fácil, que es este de aquí. Porque va de 0 a pi medios. Por 4, yo tengo el área total. Bien. Voy a calcular eso. De 0 a pi medios. Si no les gusta, calculen otra región. Y es lo mismo. Pero hagan uso de la simetría si es posible. Si no les gusta la simetría, pues integren todo. De 0 a 2pi y se acabó. También se vale. ¿Sale? La simetría puede simplificarte un poco el cálculo. No siempre, a veces da lo mismo que si no la usas. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito para calcular el área? Necesito la derivada de x, solamente de x. La multiplico por la y e integro. Y eso es todo. Es muy fácil, ¿verdad? De esta x debo derivar con respecto al parámetro. Recuerden que esta r es una constante, sale de la derivada. Derivo el coseno, te da menos seno. Por el radio que salió, se convierte en menos r seno del parámetro. Entonces quedaría de esta manera. Derivada, x' sería r coseno alfa prima. Así. Otra vez, r es una constante, sale. Quedaría r y debo derivar el coseno. Así. Esta derivada es igual a menos seno. Pero afuera hay una r y finalmente se convierte en menos r seno alfa. Listo. ¿Qué hago? Pues ya integrar. Bien, voy a usar simetría. Usar simetría entre 0 y pi medios. Bien. De la siguiente forma. Entonces el área total sería 4 veces por simetría integral de 0 a pi medios. De la derivada de x. La derivada de x es menos r seno alfa. Así. Y esto multiplica por la y. Es lo que me dice la fórmula. La y es
R seno alfa. Y esto integrado con respecto a alfa, de esta manera. Bien. Esta integral está muy fácil. No se compara con las de longitudes de arco, que son mucho más complejas. Hay que expulsar las constantes. Tengo aquí un menos R, se sale. Tengo aquí otro R, se sale. Bien. Sale un menos R cuadrado, pero afuera hay un 4. Multiplica, quedando como menos 4R cuadrado, integral de 0 a pi medios de, quedó seno adentro y otro seno, quedaría seno cuadrado diferencial. ¿Bien? Así, muy sencillo. Esta integral de risa puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse con la fórmula de seno a la n o puede hacerse con una identidad trigonométrica. Ambas son equivalentes. Déjenme buscar la de seno a la n, es que no me acuerdo de esta. La demostramos en el curso de integral, si no mal recuerdo. Creo que sí. Aquí está. Estas integrales son bastante útiles cuando tienes trigonométricas un poquito complicadas, ¿verdad? Así, ya. Me parece que en el canal ahí están demostradas las primeras 4, faltan las otras 2, ¿no, don Álvaro? Vamos a utilizar la primera. La primera, que es la que más se parece, ¿verdad? Se va a así. Para que la puedas aplicar, lo que tú integres debe ser de la misma forma que lo que está acá en el formulario. Aquí en el formulario es seno X. Acá es seno alfa. Alfa, X, es lo mismo. Bien, es una variable muda. Tú puedes cambiar la variable. N es el exponente. En este caso es 2. Fíjate que tiene la misma forma. Si aquí tú tuvieras un 2 alfa, un alfa medios o un alfa con cualquier constante, tendrías que hacer un cambio de variable para ajustar esta integral a la del formulario, porque en ese caso no se puede aplicar directamente. Se calcula directamente aquí porque no hay nada diferente. Entonces aquí n vale 2. Aplico la fórmula para n igual a 2. Sustituir, nada más. Aquí quedaría menos 1 entre 2, seno alfa, a la 1, ¿verdad? Porque aquí n vale 2. Solamente hay que seguir la fórmula. Con n igual a 2. La ponemos aquí. Quedaría. No olvides que afuera hay un menos 4 cuadrado. Y esto multiplica lo siguiente. Menos 1 entre n, seno de alfa o seno de alfa. Es lo que dice tu fórmula. Y luego dice más n menos 1 partido por n. Más n menos 1 es 1. N es 2. Integral a la potencia del seno le quitas 2 unidades. Si tú le quitas 2 unidades a este 2, se convierte en 0. Seno a la 0, eso es igual a 1. ¿Bien? Y solamente te queda el diferencial de alfa. De 0 a pi medios. Observa que esto de aquí, este primer término que está aquí, ya está fuera de la integral. Por lo tanto, este ya debe evaluarse desde 0 hasta pi medios. ¿Bien? Eso ya se puede evaluar. Y va a resultar 0. ¿Por qué? Mira. Recuerda, el límite superior tiene asociado un signo positivo. Bien, aquí está. Evaluamos menos 1 medio seno de pi medios. O seno de pi medios. Listo. Y luego, el límite inferior, menos 1 medio seno de 0, coseno de 0.
Pero resulta que aquí el que es 0 es este. Y como es 0, todo se anula. ¿Bien? Y de acá lo que se hace 0 es este de aquí. Anula todo. 0 menos 0 es 0. Este término se muere. Es nulo. ¿Bien? Por lo tanto, aquí es igual a 0. No contribuye. ¿Qué me queda? Me queda el menos 4r cuadrada de afuera y me queda este medio de esta integral. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esa integral es directa. Quedaría menos 4r cuadrada, cosa, un medio, y esa integral vale alfa, nada más. Es como si fuera x, pero no es x, es alfa. Y esta alfa se debe evaluar desde 0 hasta pi medios. Evaluamos límite superior, límite inferior, menos 4r cuadrada, signo positivo para el superior, quedaría un medio de pi medios. Bien, menos límite inferior, un medio por 0. Este se omite porque es 0. ¿Y qué tengo ahí? Menos 4r cuadrada. Un medio por pi medio se convierte en pi cuartos. Magia. Bien. Y te queda menos r cuadrado por pi. Y r cuadrado. El menos te dice el sentido en que estás describiendo la curva. No es que sea un área negativa. En paramétricas, el área que te da aquí tiene que ver también con la dirección de trazado. ¿Vale? Entonces, ya, no tengo que multiplicarlo por 4 porque ya lo hice desde un inicio. Aquí está, mira, este 4 dice que utilizo simetría en este intervalo. Entonces, calculas esta área por 4 y generas el área total. Y esa área total te dio menos pi r cuadrado. El menos indica una dirección de trazado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área? El área será el valor absoluto, y es igual a pi por r al cuadrado, lo que ya sabíamos. Bien, ¿se acabó? Muy sencillo. ¿Alguna duda? No, profe. No. No. Esa es una curva sencilla, muy simple. La risa no presenta gran complejidad. Por aquí en el Larson me parece que hay unas curvas curiosas. Búscamelas. Aquí está. Vean. Hay curvas, les digo, que se describen en paramétricas, pero en cartesianas son muy complicadas. Ejemplos de ellas son estas de aquí. Un reloj de arena es un infinito vertical y aquí tiene la dirección de trazado, ¿vale? Va en ese sentido. Las paramétricas de esta curva, de este reloj de arena, son estas de aquí. A y B son, A es, digamos que el ancho medio de este reloj. A representa esta distancia. Ese es A, que es este de aquí. ¿Sale? Y B es como la altura media, la altura B es esta. Bueno, ¿tienes ese reloj o ese infinito vertical? ¿Cuál será el área? Aquí el parámetro varía de 0 a 2pi. De 0 a 2pi no significa, no necesariamente, que el lazo de arriba se ha descrito, como es la mitad de la curva, no quiere decir que sea la mitad del intervalo. No siempre es así. Entonces, si tú no sabes, si tú quieres calcular esta área usando simetría, primero asegúrate para qué valores del parámetro tú describes este lazo o el de abajo, porque hay simetría, si la hay.
Si no sabes cómo hacerlo o no estás seguro de tus cálculos, mejor no uses simetría e integra todo el intervalo. Todo el intervalo sería calcular toda esta región. ¿Vale? Cuidado. ¿Cuánto vale el área de esta criatura? Se puede calcular. Sí, muy fácil. Y lo mismo para esta lágrima, ¿verdad? Las que sacan en las noches antes de dormir. Esta lagrimita es, A representa una especie de radio y medio, sería esta distancia, y B es la altura. ¿Cuál es el área de esta criatura? Pues sus paramétricas son estas. Y el intervalo de variación es de 0 a 2pi. Ahí está. Estas vienen para la siguiente tarea. ¿Sale? Les adelanto. Bueno, estas son curvas muy sencillas, muy simples, son de las más simples que hay en el mundo. Hay unas curvas más interesantes, como este triángulo. Esto de aquí se llama deltoide, como delta, pero se llama deltoide. Este de aquí se llama cardioide, porque tiene forma de corazón, un corazón un poco extraño, muy redondo, ¿sí? Pero así es la cosa. Estas criaturas, su ecuación cartesiana es muy fea, muy fea. Pero calcular el área, lo más conveniente es hacerlo en paramétricas. Las paramétricas de la deltoide son las siguientes. Son estas. Bueno, las ponemos mejor. X, que depende, le voy a llamar alfa al parámetro. Sí, simplemente X es 2 coseno de alfa más coseno de 2 alfa. Y Y es 2 seno alfa menos seno de 2 alfa. Estas ecuaciones te describen esta curva. Y esta curva, como lo dije, se llama deltoide. Es un triángulo curvo convexo. No es cóncavo. Los cóncavos son como redondeados. Estos son más, como que tienen puntas, ¿vale? Entonces, es un triángulo, de hecho se parece mucho al logo de la Croba, ¿no? Se parece bastante. Y para el caso de la cardioide tiene ecuaciones similares, que son estas de acá. Fíjate, se parecen mucho a las de la deltoide. La X es 2 coseno t menos coseno 2t. Le puedo llamar como quiera el parámetro. Bien. Y Y es 2 seno t menos seno 2t. De hecho, estas curvas son un ejemplo de ecuaciones polares. Coordenadas polares, las veremos más adelante, no falta mucho para eso. ¿Vale? Pues ahí están curvas un poco más complicadas y pueden obtenerse sus áreas en términos de ese parámetro. ¿Y por qué de ese parámetro? Pues resulta que las cartesianas, la ecuación cartesiana de la deltoide y de la cardioide son más complicadas. Entonces, si tú comparas esta integral de paramétricas o la integral de cartesianas, para esas curvas es más fácil la de paramétricas. La de cartesianas se complica considerablemente. De hecho, debe hacerse numéricamente muchas veces, ya que no tiene una función primitiva. Entonces, ahí la ventaja de usar paramétricas. ¿Bien?
Esto lo vemos en polares más adelante. Ya vamos a introducir las coordenadas polares. Sobre paramétricas, pues hemos visto ya suficiente. Se pueden hacer más cosas, se pueden calcular volúmenes, es decir, imagina que este infinito vertical se empieza a girar alrededor del eje vertical. Empieza a girar, así. ¿Qué genera? Genera una especie de, ¿cómo se llaman estas cosas que vienen en química en la primaria? Un armónico esférico. Bien, son las cositas esas que parecen. Déjenme moverlo rápidamente. Tienen cositas así. Cositas así. Bien. Si tú empiezas a rotar este infinito vertical alrededor del eje Y, generas esto, pero sin la dona que está en medio. ¿Sale? Generas esa cosa. El volumen de esa criatura en coordenadas paramétricas puede calcularse. Hay una fórmula diferente a la de ecuaciones cartesianas, ¿sale? También se puede hacer. Pero es más fácil calcular estos volúmenes no con paramétricas, sino en otro sistema coordenado llamado coordenadas esféricas. Esféricas porque resulta que estas curvas, o mejor dicho, estas superficies tienen simetría esférica. Hay otras curvas más bonitas que tienen simetría cilíndrica y en esos casos conviene utilizar las coordenadas cilíndricas. Eso ya es parte de la unidad 5 de este curso, que son cosas muy bonitas. Y bueno, obtienes curvas que ya se han visto en algún momento. No sé si las vieron en química aquí en el primer semestre con la maestra Claudia. ¿Bien? Son los orbitales. Estos orbitales vienen de ecuaciones como estas. ¿Y qué representan los orbitales? Representan probabilidades de que el electrón se encuentre en esa región. Ya son temas más de física cuántica, son cosas más complicadas, pero, o sea, tiene aplicaciones, claro que sí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver coordenadas polares. Es un tema que ya han visto ustedes varias veces, otra vez. Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas dos-dimensional alterno al cartesianas. Déjenme buscar una plantilla de polares. ¿Bien? Bueno, este es el... Está muy feo, está muy chiquito. Este puede ser. Este de aquí. Este es el sistema coordenado polar. Claro, así no se ven los libros. Esta es una plantilla. Es decir, si tú quieres aplicar en polares, las plantillas estas te sirven. Bueno, ahorita lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en sistemas coordenados dos dimensionales, tenemos X, Y, y nosotros, dado unas coordenadas en el plano cartesiano, por ejemplo, el 2,3, este 2,3 significa que la distancia horizontal del origen al punto, esta de aquí, es de 2 unidades. Y la distancia vertical del origen al punto, que es esta de aquí, la altura, es de 3 unidades. Bien, si tú das este par ordenado, 2 unidades horizontales, 3 unidades verticales, localizas un punto en el plano. Estos puntos
son en general arbitrarios. No le voy a llamar 2,3, le voy a llamar X, coordenada X, aquí coordenada Y. Y el puntito este tiene coordenadas X, Y. Resulta, bueno, nosotros hemos visto plano cartesiano toda la vida. Hemos graficado ahí, hemos tabulado, hemos calculado, bueno, hemos hecho cálculo en este sistema coordenado. Pero resulta que no es el único. Hay sistemas coordenados alternos al cartesiano, y uno de ellos es el polar, el de acá. Bien, ¿cómo funciona este? Bueno, en lugar de dar la distancia horizontal y vertical en cartesianas, se da lo siguiente. Ya no se dibuja, para empezar, esto. Ya no se hace eso. Se dibuja nada más una línea horizontal. Y el origen acá es en donde se cruzan los ejes, ¿verdad? Es este punto. Este punto se llama origen y tiene coordenadas 0, 0. ¿Ok? ¿Qué pasa en el sistema polar? No hay origen. No hay origen 0, 0. El origen, que es este punto, se llama polo. ¿Bien? Y aquí los puntos no se localizan con distancias horizontales y verticales, no. Un punto arbitrario se localiza con la distancia que hay del polo al punto. Esa distancia directa. ¿Bien? Esa distancia se le llama, le voy a llamar ρ. En muchos libros utilizan la R, pero esa R la vamos a utilizar nosotros más adelante para esféricas. Entonces me reservo la R y le llamo ρ. Pero hay infinitos puntos localizados a una distancia ρ del polo. Ese punto amarillo está a una distancia ρ, pero de hecho todos estos puntos sobre esta circunferencia están a la misma distancia. Bien, entonces si yo quiero localizar exactamente ese punto amarillo, debo dar un ángulo. Ese ángulo es este de aquí. Bien, y le voy a llamar phi. Si tú das una distancia de una unidad a 30 grados, perfectamente es ese punto amarillo. Bien, ya no hay confusión. Claro, recuerda que como lo hemos visto en álgebra lineal, en complejos, los que no sé los del otro grupo, los del 0,1, pero en el 0,2 sí lo estamos viendo. No hay una única forma de localizar un punto en el plano. Puedes tú dar un giro completo de 360 y le agregas el ángulo phi y llegas a la misma línea radial. La línea radial es esta de aquí, es la distancia ρ. Bien, así puedes dar un giro o a lo mejor puedes dar 2 revoluciones y llegar al mismo punto. Es decir, puedes dar múltiples giros y llegar a la misma línea radial. ¿Sale? Cada giro es de 360 grados, pero recuerda que en mates utilizamos radianes. Entonces, importante, muy importante, es que el ángulo phi es medido con respecto al eje horizontal. El eje horizontal, se me olvidó, se llama eje polar. No es eje X. No existe aquí el eje X, no existe el eje Y, solamente existe el polo y el eje polar. ¿Bien? Entonces, la plantilla es para polares, es esta de aquí. El origen, bueno, el centro de todas estas circunferencias es el polo. Este de aquí es el polo. El polo se encuentra a 0 unidades, en un ángulo indefinido, no tiene definido un ángulo. De hecho, aquí estas divisiones en el ángulo son, son cada 15 grados. Las líneas negras, esta es de 0 grados, esta es de 15, 30 grados, 45, 60, 75, 90 grados, y así las demás. Bien, entonces, y las circunferencias representan distancia del polo. Por ejemplo, esta de aquí se encuentra una unidad del polo.
Esta de aquí tiene 2 unidades, la que viene 3, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo doy este punto. ¿Cuáles son sus coordenadas polares? Las coordenadas polares son la distancia radial, el ángulo. Bien, en ese orden es como X, Y, pero aquí es ρ, phi. ¿A qué distancia radial se encuentra? ¿Cuántas circunferencias hay hasta llegar a ese punto? ¿Sí saben contar? Aquí va una, aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se encuentran 9 unidades del polo. ¿Bien? ¿En qué dirección? Porque este punto de aquí también está a 9 unidades. Este de aquí también. Este de aquí también. Todos estos están a 9 unidades. Pero yo no quiero todos esos, solamente el que está ahí señalado. ¿A qué ángulo está? 30 grados. 30 grados. Bien. Pero 30 grados expresado en radian. Y eso es pi sextos. Bien. ¿Cómo convierten grados a radianes? Muy fácil, lo hemos visto en álgebra lineal, los del otro grupo, quién sabe. Tienes un ángulo, multiplicas por este factor, pi sobre 180. Bien. Cuentitas, 30 pi sobre 180. Bueno, te queda así. Pero obviamente debes reducirlo. Y esto es lo mismo que pi sextos, que es el de acá arriba. ¿Sale? Entonces vean, las coordenadas polares son muy sencillas de calcular. Muy sencillas. Solamente debes ver la distancia del origen, bueno, el polo y el ángulo de giro. Claro, este es un ejemplo. Este es un ángulo, pero yo puedo rotar o llegar a esa misma posición si doy un giro completo y esa parte. ¿Cuánto mide ese ángulo, Rosa? Una revolución completa es de 360. Para llegar a ese punto necesito agregarle 30 grados. ¿De cuánto es el giro? Lo hemos visto en el álgebra. Es lo mismo. 390. Sí, ¿verdad? Porque estoy haciendo un giro y además este ángulo. 390 grados. Entonces, este punto en polares es equivalente, ese es el símbolo de equivalencia, al siguiente. 9 unidades, 390 grados. ¿Pero cuánto es 390 grados en radianes? 390 grados multiplico por el factor pi sobre 180. Y hay que reducir. Y esto es igual a 29 pi sobre 18. Y esto es equivalente a 13 pi sextos. Bien, así. Entonces, aquí el ángulo de 390 grados lo puedo escribir así. Estas dos coordenadas, a pesar de ser ángulos diferentes, se describen el mismo punto en este sistema coordenado. Y no es el único. Puedo dar varios giros, varias revoluciones completas y llegar al mismo punto. Pero observa algo. Estoy dando giros positivos, porque son giros en contra de las manecillas del reloj. Eso ya lo hemos visto en álgebra. En polares es muy importante el sentido en que tú describes los ángulos. Giros a favor de las manecillas se consideran, en este caso, negativos. Giros en contra de las manecillas son positivos. Bien, esta es la convención. Aquí estamos dando giros positivos, ¿te das cuenta? Entonces, no es la única manera. Dime un ángulo equivalente al de 30 grados, pero negativo. Lo voy a pintar en azul. Es decir, parto del eje radial y debo dar todo este giro hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es ese ángulo?
330. 330. Pero negativo porque estoy a favor de las manecillas. Recuerda la convención. ¿Sale? Entonces, otras coordenadas equivalentes a este punto son las siguientes. Aquí sería, esto es equivalente, estoy igual a 9 unidades, pero ahora negativo el ángulo, 330 grados. ¿Y cuánto es 330 en radianes? Es 11 y sextos. Y te lleva al mismo ángulo, perdón, a la misma posición, pero en este caso un ángulo negativo. Los puntos polares pueden estar infinitos, positivos, negativos, ¿sale? ¿Tienes dudas? No. Vale. Creo que no. Bien. A ver, vamos a localizar otros puntos. Este de aquí. Este de aquí. Este de acá. Este le llamo A. Este le llamo B. Y este le llamo C. Bien. ¿Cuáles son las polares del punto A? Con un ángulo positivo, el ángulo más sencillo. El ángulo más sencillo es positivo y sin dar revoluciones completas. ¿Bien? ¿A qué distancia se encuentra del polo? El punto A. ¿Cuántas circunferencias hay? 9. Hay 9. Muy bien. Otra vez 9. De acuerdo. ¿Y cuál es el ángulo? 60. 60. ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. 60 grados sería este ángulo. Este es de 60, pero negativo, porque estoy a favor. ¿Vale? Si yo lo quiero dar con un ángulo positivo, el más sencillo de ellos sería hacer todo este giro, ¿verdad? ¿Cuánto es ese ángulo? 300. 300 exactos. Muy bien. Entonces, las coordenadas polares de este punto serían 9, 300 positivo porque estoy en contra, pero expresado en radianes. Y esto es 5pi tercios. B. El punto B. ¿Cuáles son sus polares? Coordenada radial, 4. 4 unidades. Bien. Coordenada angular, 210. 210, por expresado en radianes, sería 210 por pi entre 180. 7 pi sextos. No es la única representación. Hay otras, más complicadas. Pero esta es la más simple de todas. ¿Sale? Y por último, ese. Está a 11 unidades a un ángulo de 180, es decir, 10 radianes. ¿Vale? Continuamos en la siguiente. ¿Por qué la poco tiempo? Vamos a ver.